Hola gente querida, sean bienvenidos nuevamente a este Hospital del Alma, un podcast donde vamos a reflexionar, vamos a platicar y vamos a tocar ciertos temas que son muy necesarios y que nos ayudan muchas veces a mejorar en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar cristiano, en nuestra relación con Dios. Entonces, para eso estamos acá, para ser sinceros, para ser transparentes, no solo con nosotros mismos, sino también y mucho más delante de Dios, para que Él pueda hacer lo que tenga que hacer en nuestros corazones para cumplir su propósito en nuestra vida. Así que antes de comenzar, quiero pedirte que si quieres apoyar este podcast, si quieres ayudar con el crecimiento de este podcast, que si estás escuchando esto en Spotify o en YouTube, que puedas tomar una captura de pantalla, un screenshot a tu celular o a cualquier dispositivo que estés utilizando para escuchar el podcast y que puedas compartirlo en tus redes sociales con el hashtag Hospital del Alma Podcast. Si quieres puedes etiquetarme, si no quieres pues no, pero nos ayudarías mucho si compartes este contenido para poder llegar a más personas y poder bendecir su vida de la misma manera. Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es un tema que requiere muchas veces de un poco de esfuerzo y humildad de nuestra parte. Porque el tema de hoy se trata de botar un poco el orgullo y reconocer muchas cosas en las que posiblemente hemos fallado o muchas cosas que hemos hecho de manera incorrecta. Entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el tema de hoy, y el tema del día de hoy es comprometerse de nuevo. Quiero comenzar este episodio haciendo mención a una frase que escuché en algún mensaje. La frase dice: la mejor manera de saber cuando una persona está preparada para liderar a otros es cuando es capaz de liderarse a sí misma. Una persona que es capaz de controlar su carácter, su temperamento, el dominio propio, es alguien que está capacitado para guiar a los demás. De esto habla la Biblia en Mateo 7, cuando dice que antes de querer sacar la paja en el ojo de nuestro hermano, debemos poder sacar la viga que está en el nuestro. De lo contrario, es como si quisiéramos exhortar a alguien a que limpie su casa, a que la organice mientras nosotros tenemos un desastre en la nuestra. Aconsejamos a los demás acerca de sus problemas y debilidades mientras ignoramos las nuestras. La Biblia habla de esto en Mateo 23, dice: ustedes ponen cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y siempre hablamos de llevar a los demás a Cristo, de guiar a los demás a conocer a Dios, pero la verdadera pregunta es si podemos llevarnos a nosotros mismos a Jesús. Y no se trata de conocerlo por primera vez o de aceptarlo en nuestro corazón por primera vez, sino de comprometerse nuevamente con Él como la primera vez cuando nos sentimos alejados. Dice en Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Y yo siempre tuve esa pregunta, no sé ustedes, pero yo siempre esa pregunta y esa duda de por qué siempre Dios nos compara con ovejas. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual somos comparados con ovejas y no con otro animal? Siempre tuve la duda, y en una prédica el predicador daba una breve explicación del por qué Dios nos compara con ovejas. Él decía que las ovejas son el único animal que sí o sí necesitan de un pastor para poder sobrevivir. Es el único animal que no tiene una versión del salvajismo. De ahí en más, cualquier animal tiene su versión salvaje, pero las ovejas no sobreviven viviendo solas. Necesitan sí o sí tener un pastor. Y entonces este pastor daba un ejemplo del por qué posiblemente Dios siempre nos comparaba con ovejas. Y como te decía anteriormente, las ovejas sí o sí tienen que tener un pastor, porque cuando los depredadores o los que quieren devorar a las ovejas ven que están acompañadas por su pastor, ni siquiera se acercan porque le tienen miedo al pastor. Sea cual el animal que sea, no se acercan a la oveja porque está ahí el pastor. Pero muchas veces lo que pasa, y es que las ovejas son un animal considerado por muchos un tanto torpe. Entonces algunas ovejas tienden a desviarse, a descarriarse, a separarse del rebaño, y es ahí donde los devoradores, donde los depredadores aprovechan para
comerse a las ovejas, para matarlas. Entonces por esto es que Dios nos compara con ovejas, porque mientras estemos cerca de Él no nos puede pasar nada, pero si nos alejamos de Él es donde empieza lo complicado. Y en un mensaje escuché esto y de verdad que al principio, la primera vez que lo escuché, me quedó un poquito de duda si era cierto o no, porque la Biblia no registra como tal esto, aunque sí hace mención, hace referencia, pero no literal lo que te voy a comentar. Pero yo me puse a investigar para ver si esto que escuché en este mensaje era verdadero y descubrí que sí. La cultura de los pastores de ovejas, hasta la fecha, hasta el día de hoy, se sigue haciendo esto. Y es que, como te decía, las ovejas son un tanto tontas, entonces algunas tienden a separarse del rebaño, a desviarse. Entonces cuando el pastor nota que una de sus ovejas tiene esta tendencia a separarse del rebaño, a descarriarse un poco, entonces se preocupa, ¿no? Porque como te digo, mientras las ovejas estén con el pastor no les pasa nada, pero si están solas, sí o sí el depredador las va a matar y se las va a comer. Cuando el pastor ve que una de sus ovejas se desvía, va a buscarla, como dice en la parábola de la oveja perdida, y la pone sobre sus hombros y la trae al rebaño. Pero algo que no menciona, o al menos yo no había escuchado esto, es que la cultura de los pastores utiliza una estrategia para estas ovejas que tienen esta tendencia a descarriarse. Lo que hacen es quebrarles la pata, la entablillan o la curan, le ponen el vendaje y todo para que la pata empiece su proceso de sanación. Y cuando la oveja es capaz de sostener su peso nuevamente, cuando ya la pata ha sanado, dice que es la oveja que se pega más al pastor. Y el pastor que daba este ejemplo dice que él le preguntó a un pastor si esto era verdad. Y le dijo que sí, que hasta el día de hoy eso se seguía haciendo con las ovejas. Si las ovejas se descarrían, se les quiebra la pata, se les entablilla y se les cura. Y luego de eso, ya cuando ellas pueden sostenerse otra vez, pueden sostener su peso nuevamente, ellas se vuelven las ovejas más apegadas al pastor y no se vuelven a separar de él. Y dice que le preguntó, ¿pero esto es un castigo o cómo? Y el pastor dice que le dijo, no, eso no es un castigo, sino es una corrección. Porque la oveja entiende que si se sigue descarriando, le van a volver a quebrar la pata. Entonces se produce un cambio en la mentalidad de la oveja que hace que después de eso no quiera volver a descarriarse. Entonces muchas veces es necesario que Dios haga esto con nosotros. Y como te dije, esto no es un castigo, es una corrección. Cuando venimos a Dios, Él traza un camino que nos guía hacia su propósito y que va conforme a su voluntad. Pero ¿qué pasa si en el camino nos empezamos a descarriar y a alejar de lo que Dios tenía trazado para nosotros? Él tendrá que ir a buscarnos y traernos de vuelta porque Él sabe. Muchas veces nosotros pensamos que podemos solos con todo, pero lamentablemente no es así. Tal y como es con las ovejas, si nosotros estamos lejos de Dios, el enemigo está con la facilidad de que en cualquier momento pueda atacarnos y destruirnos. Pero mientras estemos cerca de nuestro Dios, cerca de nuestro pastor, nada nos puede pasar, porque el enemigo no se acerca cuando estamos pegados a Dios. Entonces muchas veces lo que pasa es que cuando nos descarriamos, es necesario que Dios nos quiebre la pata y nos traiga de vuelta, para que haya un cambio en nuestra mentalidad y que eso nos haga saber que no podemos seguirnos descarriando, porque si nos volvemos a descarriar, quedamos expuestos a que el enemigo pueda atacarnos y destruirnos. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Tal y como con las ovejas, yo pienso que en el momento que les están quebrando la pata no están diciendo gracias pastor por quebrarme la pata, si quiere quiebreme 2. Yo creo que eso no sucede así y en el momento quizás creamos que cuando Dios nos está quebrando la pata, creamos y sintamos que estamos siendo castigados por Dios. Pero realmente es todo al contrario, es una corrección. Una corrección no necesariamente es un castigo. Una corrección es eso, corrección por amor. Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige.
y lo corrige porque lo ama. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el orgullo nos hace pensar que lo que estamos atravesando es un castigo de parte de Dios. Y la verdad es que no, en muchas veces lo que sucede es que nos desviamos poco a poco del camino que Dios ha trazado para nosotros. Y esto es algo que va sucediendo gradualmente y muchas veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que estamos cada día un poco más lejos del camino que Dios tenía para nosotros, que nos conducía hacia su propósito, que nos conducía con su voluntad. Y muchas veces el orgullo es que no nos permite que podamos ser rescatados por Dios, que no permite que Él vaya a buscarnos y que nos encuentre. La parábola de la oveja perdida, en ningún momento la oveja se niega a que el pastor la traiga de vuelta. Cuando el pastor la encuentra, dice que la carga sobre sus hombros y la trae de vuelta con el rebaño y celebra y hace fiesta porque ha encontrado a la oveja que está perdida. Pero ¿qué sucede? Muchas veces el ser humano es necio, cree saberlo todo, creemos saberlo todo. A veces tenemos esta actitud de que nos es difícil reconocer que estamos mal. Nos es difícil reconocer que hemos fallado y muchas veces es eso lo que no permite que Dios haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Porque Dios es caballero y Él no va a hacer nada que nosotros no le permitamos hacer. Aún nosotros, pudiendo hacer lo que nosotros queramos, decidamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. De eso se trata la libertad. De eso se trata ser libres. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque la conoceremos y aún nosotros en la libertad de poder hacer lo que nosotros queramos, elijamos hacer lo que nos conviene hacer, que es lo bueno, lo que Dios quiere que hagamos. En Juan 10:4 dice que las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Y la pregunta es si estamos escuchando la voz de Dios. Y la pregunta no es si no lo escucho porque Él no está hablando. Él en todo momento nos habla. Él habla a tiempo y fuera de tiempo. El problema es que si no reconocemos su voz, no es que Él no esté hablando, sino que nosotros no lo estamos escuchando. Y probablemente si no lo estamos escuchando es porque estemos alejados de Él. Entonces muchas veces decimos, Dios, yo no te escucho. Por más que le hablamos a Dios, no lo escuchamos, no recibimos respuesta. Y creemos que Dios nos ignora o que Dios no quiere hablarnos, pero la verdad es que Él está hablando en todo momento. Como dijo algún pastor, Dios habla en todo tiempo. Es como las frecuencias de radio. Muchas veces creemos que Dios es como la radio que solo transmite su palabra a nosotros cuando nosotros sintonizamos. Y la verdad es que no, la radio no empieza la programación cuando tú enciendes tu radio. Cuando tú prendes tu radio empiezas a sintonizar la frecuencia. Las frecuencias radiales todo el tiempo están transmitiendo lo que escuchas. El problema es que tienes que sintonizar para poder escuchar. Y es así mismo con Dios. Dios en todo momento está transmitiendo, pero tú tienes que estar en sintonía con Él para poder escucharlo. Tienes que estar cerca de Él, como la oveja que después de sanar su pata es la más apegada al pastor. ¿Y por qué? Porque hay un cambio en su mentalidad que le dice, si me vuelvo a descarriar, me vuelven a quebrar la pata. Entonces se pega al pastor. Y así mismo debemos ser nosotros. Porque muchas veces lo que pasa es que en medio del proceso de sanación nos ponemos en contra de Dios. Porque seguimos con la mentalidad de que lo que Dios nos hizo es un castigo. Y nos ponemos en contra de Dios, nos ponemos a pelear con Dios. Y lo que pasa cuando sanamos es que en lugar de acercarnos más a Dios, nos alejamos más de Él inconscientemente. Y no me voy a cansar en este episodio de repetirte que muchas veces creemos que Dios nos está castigando, pero realmente nos está corrigiendo porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Nos está cuidando de que no nos sigamos descarriando y no nos sigamos exponiendo a que el enemigo haga de las suyas con nosotros. Porque cada vez que nos alejamos de Dios, le damos la facilidad al enemigo para que venga a nuestra vida y destruya todo lo que Dios había hecho. ¿Y qué pasa? Como te dije al principio, este es un tema que confronta mucho nuestro orgullo. Yo he pasado por esto porque, ¿saben? Yo he cometido muchos errores, he tenido muchas malas actitudes, he actuado de manera equivocada y creo y admito aquí delante de ustedes y delante de Dios primero que nada, que en muchas ocasiones he demostrado una actitud orgullosa y eso también refleja un carácter inmaduro. Porque muchas veces, como nos pasa a todos, he cometido errores y no he sido capaz de admitirlos. Porque creo que lo sé todo y que yo solo puedo enmendar mis errores.
pero estamos totalmente equivocados y pensamos que podemos hacer las cosas por nuestras fuerzas sin necesidad de Dios. A veces es eso lo que más nos aleja de Dios, creer que somos capaces de hacer todo solos. Y llega un punto en el que tenemos que sentarnos y reflexionar y decir, ¿realmente esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Realmente esto es lo que está en el camino que Dios había trazado para mí? Yo te invito hoy a que donde quiera que estés puedas pensar un poco en esto, hacerte esta pregunta en este momento y decir, ¿realmente esto es lo que estaba trazado en el camino de Dios? ¿Esto es lo que Dios tenía estipulado para mi vida? Y después de analizarlo bien, creo que todos llegamos a la misma conclusión. Dios traza un camino, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. El problema muchas veces es que poco a poco nos vamos alejando del camino que Dios había trazado. Entonces es necesario parar y regresar al punto de desvío y darte cuenta que el camino que Dios había trazado para ti no tiene nada que ver con el camino que estabas siguiendo. Y es ahí donde tienes que hacerte la pregunta, ¿soy capaz de volver a comprometerme con Dios en este momento? ¿Soy capaz de botar mi orgullo y reconocer que estuve mal, que tomé malas decisiones, malas actitudes, que me descarrié, que me fui y permitir que Dios me quiebre la pata? Que esto implique perder algo que amamos, perder algo que es valioso e importante para nosotros, porque hay muchas veces que permitimos que las cosas o las personas o los compromisos o el trabajo o el estudio o los afanes de la juventud, permitimos que muchas cosas le quiten el primer lugar a Dios. Entonces Dios tiene que traernos de vuelta al rebaño, y eso implica muchas veces que nos va a hacer pasar por un proceso de sanación en el que podamos entender y podamos aprender a depender únicamente de Él. Porque muchas veces va a ser necesario que perdamos eso que tanto queremos, que perdamos eso que tanto necesitamos para que podamos aprender a depender de Dios. Y es muy difícil esa lección, es muy difícil aceptar que Dios tenga ese trato con nosotros, pero es necesario, porque todo eso es lo que poco a poco nos va desviando del camino, va cambiando nuestro enfoque, y si no nos damos cuenta a tiempo de que estamos caminando en dirección equivocada, tarde o temprano vamos a llegar a destino y nos vamos a dar cuenta de que no es lo que Dios había prometido. Y estando ahí nos vamos a preguntar, ¿pero por qué si yo seguí el camino? Y la verdad es que no, seguiste el camino que tus pasos te dirigieron, no que la voluntad de Dios te dirigió. Por eso es bueno constantemente reflexionar, recapacitar en lo que estamos haciendo, si realmente es lo correcto, si realmente es el camino que Dios ha preparado para nosotros, y dejar que Él venga a buscarnos y que nos traiga de vuelta. Reconocer que estamos extraviados y que necesitamos volver al camino correcto. Una vez escuché un ejemplo que ponía alguien, dice que cuando están preparando la base de lanzamiento de los cohetes que son lanzados al espacio, tienen que tener una medida exacta, porque si están 1 centímetro más del lugar en donde tienen que estar, 1 solo centímetro, puede causar que el cohete se desvíe 1500 kilómetros de hacia donde tiene que ser lanzado. Entonces tiene que ser una medida muy exacta, y si se desvía 1 centímetro puede cambiar totalmente la dirección y el destino. Y así mismo es el camino de Dios. Aunque nos desviemos un poquito, aunque pensamos que es una nada, pero cuando lleguemos al destino nos vamos a dar cuenta que nos desviamos por completo y que el lugar en donde estamos no tiene nada que ver con lo que Dios quería para nosotros. Entonces, como te dije hace un momento, es necesario parar y regresar al punto de desvío, y en ese punto decir, Dios, hoy me vuelvo a comprometer contigo y me aferro a perder lo que tenga que perder, porque este es el camino que tú has elegido para mí. Si es necesario que me quiebres la pata, quiébramela, pero quiero aprender a depender de ti. Saben, en una ocasión Pedro dice que se le ha puesto un aguijón en su carne y que ha pedido 3 veces que se le sea quitado, y Dios le dice, bástate de mi gracia. Y saben, esa pata quebrada es lo que nos va a dar la mejor lección de nuestra vida, nos va a enseñar a depender únicamente de Dios. Tienen que entender, Pedro, que es ese aguijón, esa debilidad, lo que lo mantiene dependiente de Dios. Y por eso muchas veces es necesario que Dios nos quiebre la pata, que se haya puesto en nosotros un aguijón, una debilidad, algo que nos haga depender únicamente de Dios. Porque Dios entendía que si le quitaba ese aguijón a Pedro, Pedro iba a dejar de depender de Él
y se iba a ir, pero por eso no se le fue quitado, porque era necesario que todos los días Pedro viniera y se bastara de la gracia de Dios. Y esa debilidad, esa perniquebrada, ese aguijón que posiblemente has pedido muchas veces a Dios que te quite esa debilidad, no se te va a ser quitada, porque es eso lo que hace que dependas de Dios, lo que todos los días hace que dobles tus rodillas y hables con Dios. Dios sabe que en el momento que te quite esa debilidad, ese aguijón, esa pata quebrada, te vas a ir, te vas a volver a descarriar. Por eso no te quejes, no maldigas esas debilidades, porque son esas mismas debilidades las que te aferran a Dios y las que te hacen depender únicamente de Él. ¿Sabes? Cuando el hijo pródigo se encuentra apaciguando cerdos, anhelando aún la comida que estos cerdos comían, dice: los siervos de mi padre tienen que comer y yo aquí con necesidad de comer y nadie me da nada de comer. Y en ese momento se produce un cambio de mentalidad. Reconoce los errores que ha cometido y dice: voy a ir con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra Dios. No soy digno de ser tu hijo. Recíbeme aunque sea como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Tuvo que haber un cambio de mentalidad, pero antes del cambio de mentalidad tuvo que haber un reconocimiento de los errores. Tuvo que admitir que se había equivocado, que estaba mal y que las decisiones que había tomado y que el camino que había seguido no era el correcto. Hoy te digo: ¿qué es lo que te impide regresar a Dios? ¿Qué es lo que te impide comprometerte nuevamente con Él? ¿Qué es lo que te impide admitir tus errores, tus malas decisiones, tus malas actitudes y reconocer que estás mal, que estás extraviado? El orgullo, posiblemente, la falta de humildad. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Dios no te va a juzgar por haberte desviado, porque cuando este padre ve llegar al hijo, ni siquiera espera que llegue hasta donde él está. La palabra dice que él sale a su encuentro y cuando lo ve, lo abraza y lo besa. Si llevas tiempo descarriado, extraviado, Él solo está esperando que tengas ese cambio de mentalidad, que en ti se produzca ese cambio, que reconozcas tus errores, que admitas que estás extraviado y que seas capaz de levantarte y de volver a comprometerte con Él nuevamente. Después de que el padre sale al encuentro del hijo, la palabra relata que le pone un anillo en su dedo y le da ropas nuevas. Si hoy decides volver a comprometerte con Dios, Él va a renovar tu vestidura, porque esto es lo que causa un cambio. Primero tiene que haber un cambio en tu interior para que pueda ser renovado el exterior. Y asimismo tiene que ser con nosotros. Debe haber un cambio en nuestro interior para que Dios pueda hacer algo en nuestro exterior. Hoy te invito a que reflexiones en esto que acabo de compartirte y que tomes una decisión. Y espero que la decisión que tomes te ayude a reconocer que posiblemente te extraviaste, te desviaste un poco del camino, que posiblemente llevas tiempo y el orgullo no te ha dejado reconocerlo. Pero hoy Dios te hace la invitación. Hoy Dios todavía sigue esperándote, todavía sigue con brazos abiertos y todavía está dispuesto a hacer algo contigo, pero solo quiere saber si puedes seguir confiando en ti. Ya para finalizar, quiero decirte que así como las ovejas después de sanar su pata son las más apegadas al pastor, estoy seguro que también Dios te va a hacer pasar un proceso de corrección en el que vas a recibir sanación, y espero que esto cause en tu mente un cambio de mentalidad que provoque que no quieras volver a descarriarte, que no quieras volver a despegarte de Dios, porque sabes que cuando estés lejos de Dios, el enemigo tendrá una presa fácil para devorar. Así que esto ha sido el episodio del día de hoy en este Hospital del Alma. Espero que haya sido de bendición esta palabra. La primera vez que yo la escuché me confrontó mucho, y más que todo mi orgullo, porque es muy difícil botar el orgullo y decir: ¿sabes qué, Dios? Estoy mal, estoy perdido, estoy descarriado, ayúdame a volver. Es muy difícil porque ponemos muchos prejuicios, ponemos muchos porqués para que Dios no pueda acercarse a nosotros y traernos de vuelta al rebaño, al camino correcto. Pero espero que realmente esto te haga reflexionar y te ayude a volver al camino que va direccionado al propósito que Dios tiene para tu vida. Así que una vez más te doy gracias por prestarme tus oídos y regalarme un poco de tu tiempo. Si esta palabra ha sido de bendición, si este episodio ha sido de tu agrado, te pido que donde quiera que lo hayas escuchado,
tomes un screenshot a tu pantalla y que lo compartas en tus redes sociales para poder llegar a más personas y bendecir su vida de la misma manera. Expandir el evangelio es lo que me motiva a hacer este podcast cada semana. Como dice Marcos 16:15, hay que ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y no perder la oportunidad de expandir y hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Que nuestra estadía en este mundo, en esta tierra, valga la pena. Y pues nada, realmente te agradezco y de esa forma tú puedes ayudarnos con el crecimiento de este podcast. También te pido que si tú quieres que toquemos algún tema en específico, si dices, mira, yo he pasado por esto, o yo estoy pasando por esto, o yo estoy luchando con esto, cualquiera que sea el tema o la circunstancia, la situación, puedes escribirme a mis redes sociales. Estoy en Facebook como Sam Álvarez Oficial, en Instagram como Sam Álvarez Oficial, TikTok como Sam Álvarez Oficial y Twitter como Sam Álvarez OK. Entonces, cualquier cosa de la que tú quieres que hablemos, temas que quieres que toquemos, o si quieres ayuda con algo, solo escribe y nosotros estamos para ayudar y apoyar a quienes lo necesitan, dando de gracia lo que hemos recibido también de gracia. Así que te agradezco una vez más por haber estado acá, por escuchar, y bendigo tu vida. Te espero la próxima semana en este Hospital del Alma, donde juntos, de la mano, con el doctor de doctores, con el médico de médicos, vamos a ir sanando poco a poco todo aquello que nos impide avanzar en el camino hacia nuestro propósito. Gracias nuevamente, te espero la próxima semana. Dios te bendiga. Hasta la próxima.